Hola a todos, hoy estamos aquí nuevamente en esta temporada especial de los 75 años de evangelización de la Diócesis de San Marcos. Nuevamente me encuentro con el licenciado José Campoyo y pues vamos a seguir hablando un poquito sobre el origen, el proceso de consolidación y pues el aporte significativo, ¿verdad?, que han tenido algunos obispos, sacerdotes, religiosas y laicos pues que se han comprometido con la misión evangelizadora. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Dafne, muchas gracias por nuevamente estar acá presente en estos programas especiales con motivo de los 75 años, Bodas de Diamante, de la creación de nuestra querida Diócesis de San Marcos, nuestra iglesia local. La Madre Iglesia Católica nos indica que para unirnos a la Iglesia Universal tenemos nos unimos por medio de las iglesias locales, y la iglesia local pues es la diócesis. Que eso justamente lo hablábamos en los episodios anteriores. Entonces estamos muy contentos de dar nuestro granito de arena en esta oportunidad por medio de algunos análisis y alguna descripción, con un poco de historia y relatos de la investigación que hemos realizado. Muy bien, y ahora sí, ahorita que queremos entrar ya más a fondo sobre la creación de nuestra diócesis, yo quisiera empezar con esta pregunta de ¿cómo fue la atención pastoral en San Marcos antes de que se erigiera oficialmente la diócesis, verdad? Efectivamente, recordemos que estamos hablando del inicio del cristianismo en Guatemala, siglo XVI, a partir de 1524. La conquista hispánica venía también encaminada a la conversión de los pueblos, ¿verdad? Contrario a la idea anglosajona, que eran calvinistas, de que el indígena pues no tenía alma. Los españoles sí consideraron a los indígenas personas libres de derecho y por derecho y unidos bajo la misma protección estatal, que en aquel entonces, como el sistema era una monarquía absolutista, entonces diríamos bajo la protección del rey. El rey de España tenía por aquel entonces una devoción a la expansión del cristianismo. De hecho, era el emperador Carlos V, y él consideraba que el imperio debía ser no solo una ubicación geográfica mundial, sino unificarlo en la fe. Era un imperio católico, cristiano. Entonces, en ese sentido, los pueblos no se martirizaron o no se redujeron y se dejaron a su suerte, sino fueron evangelizados en aquella primera misión evangelizadora. Lo dijimos ya en el programa anterior, fueron primero los dominicos los que integraron la administración de los sacramentos y la primera predicación en el área MAM de Guatemala, y después fueron entre 1560 y 1570 los padres mercedarios. Entonces ellos dependían del obispado de Guatemala, a partir de 1743 arzobispado, y se puede ver el celo evangelizador con que practicaban y fomentaban el espíritu de los valores del evangelio en la población, tratando de enmendar sus errores y buscando que la población tuviera siempre un acompañamiento, una misión constante. Muy bien. Yo también, hablando de misión, pues sé, ¿verdad?, que antes habían misioneros, pero específicamente extranjeros. Entonces yo quisiera saber qué papel tuvieron estos misioneros extranjeros en los primeros años antes del siglo XX, ¿verdad? Y asimismo, pues los padres franciscanos que también estuvieron. Sí, los misioneros extranjeros habían sido expulsados por la Revolución Liberal. O sea, todo sacerdote católico o religioso que no fuera guatemalteco de nacimiento estaba automáticamente expulsado de Guatemala. Sin embargo, durante el gobierno de un marquense, el general Reina Barrios, se empezó a practicar la tolerancia religiosa. Regresó el arzobispo de Guatemala y con él regresaron algunos misioneros extranjeros, entre ellos también las Hijas de la Caridad, que nunca fueron expulsadas. Fue la única orden de religiosa que no fue expulsada, pero ya empezaron a entrar sacerdotes, religiosos y religiosas extranjeros, especialmente españoles. En ese sentido, también entraron algunos religiosos estadounidenses y mexicanos. De hecho, tenemos la predicación de algunas misiones por parte
de un obispo muy querido que ahora es santo, que estuvo pisando tierras guatemaltecas, que es San Rafael Guízar y Valencia, en aquellos inicios del siglo XX. Predicó en varias parroquias y realizó misiones muy importantes. Entonces los misioneros iniciaron esta tarea de reevangelización. Se encontraron con algunos pueblos, sobre todo urbes de mayoría ladina y liberal, ya que no había una hegemonía en el catolicismo, ¿verdad? Es decir, la Iglesia Católica estaba perdiendo terreno. En ese sentido, uno de los misioneros españoles, del que vamos a hablar despacito más adelante, es Monseñor Fray Miguel Celestino Fernández. Él, en sus escritos, porque hace unos escritos cuando era fraile, desde la ventana del convento de la Recolección, donde él estaba sirviendo, empieza a contar el número de personas que llegan a la iglesia, y de esas personas cuántas van por curiosos y cuántos van a hincarse delante del Santísimo. Entonces ve números preocupantes. Sí, pues. Un olvido de la fe, una situación delicada, que ya no existía esa reverencia, ese amor, y entonces empieza, él hace uno de los libros más queridos para la misión de la época, que fue una de las misiones más importantes para esta área, de San Marcos y Quetzaltenango, que era la misión franciscana. ¿Así se llama el libro, Misión Franciscana? No, se llamó El Terciario Misionero, y también imprimió varias novenas para que la gente empezara a retomar la oración doméstica en sus hogares. Se reimprimió la novena de Nuestra Señora de los Pobres, se imprimió la novena a San Celestino Mártir, porque él se da cuenta en la recolección que había un mártir de los primeros siglos del cristianismo ahí sepultado. Los restos de este mártir pues no tenían ya veneración, y entonces Monseñor Celestino las hace. Hay otros misioneros, el padre Pacífico Saloña, que hablan mucho, dice que a caballo se recorría toda esta área, predicando el evangelio. ¿De San Marcos? Sí, San Marcos y Quetzaltenango. Los padres de Merignol, que son estadounidenses, que se llama la Congregación de las Misiones en el Exterior, Misiones Cristianas Católicas en el Exterior. Los padres de Merignol vienen también a principios del siglo XX. Ellos se instalan en lo que es Huehuetenango. Y así muchos otros misioneros empiezan a evangelizar nuevamente. Se encuentran algunos pueblos fieles a su devoción, fieles a su tradición, gracias a la religiosidad popular, porque aunque pues eran administrados antes de la expulsión por religiosos que fueron expulsados del territorio, las procesiones, los rosarios, las novenas, las visitas de altares, los viacrucis, etcétera, todo esto permitió que la gente mantuviera su fe católica a través de estas prácticas religiosas. En algunos otros casos, en San Marcos sí encontraron la fe de capa caída, como se dice popularmente. ¿Cuál es esa fe? La fe de capa caída, por ejemplo, fíjate que dice el doctor y coronel José Ignacio Alfaro Sánchez, que hubo un tiempo en San Marcos en que solo 3 familias se ocuparon del ornato, aseo y celebraciones en la iglesia. De las familias que existían acá en San Marcos. Imagínate, ya eso ya es decir muy poco. Sí, casi nada, técnicamente. Y yo he escuchado la palabra, bueno, no sé más o menos sobre por qué se les llamaba o estaba el término cruz marquense aquí. Cruz marquense. ¿Dónde escuchaste ese término? Justo en un documento que estaba leyendo sobre cómo había sido todo este proceso de la creación de la diócesis, de que se le llamaba, llegaba un momento que se le ponía cruz marquense. Sí, te voy a comentar. Fíjate que los franciscanos, como eran religiosos, también eran los encargados de la custodia de Tierra Santa, de los santos lugares, es decir, Jerusalén, Belén, Nazaret, todos esos lugares donde Jesús y los apóstoles estuvieron por primera vez predicando el evangelio. Salían cruces desde Jerusalén a predicarse la misión. De hecho, hay fotos de los años 50 cuando viene la cruz a San Marcos y se queda por acá, la cruz marquense, la cruz de la misión. Uno de los que preparan el terreno para la diócesis en cuanto a misión, evangelización,
recorrido de la diócesis, conocer a la gente, conocer las tradiciones, la cultura, el idioma de cada municipio, fue el padre Fray, aparte de Fray Serafín Hernández, está Fray Aurelio Fernández. Son dos padres de apellido Fernández. Él funda, para apoyo de las parroquias, las hermanas cooperadoras parroquiales, que ahora son las hermanas franciscanas de la Asunción, para que hayan religiosas y hayan vocaciones femeninas que vayan a servir a la iglesia local en San Marcos. Entonces esa es la cruz marquense. La cruz marquense es la cruz misionera. En términos muy, muy materiales, pues es la cruz que vino de Jerusalén en la misión. Ya, muy bien, gracias por aclararme eso. Y aparte de la congregación de las Hermanas Franciscanas de la Asunción, ¿qué otras congregaciones pues apoyaron en este desarrollo importante de la diócesis? Primero la congregación franciscana. De hecho, yo tuve el libro de la fundación del padre Fray Aurelio Fernández, que era una como breve crónica que escribió Monseñor Celestino. Hubo pensamiento del padre Fray Aurelio, no se sabía si las monjitas o las religiosas iban a ser franciscanas, clarisas, carmelitas. Sí, pues. Entonces él las quiso buscar adaptadas lo más que se pudo al carisma de San Francisco, que era lo mismo de ellos. Y la segunda congregación que viene, también franciscana, son las hermanas de la Purísima, ya encargadas del Colegio San Marcos, que deja fundado también el padre Fray Aurelio Fernández. Que justo creo, mal no estoy, fue en las mismas fechas fue bendecido el Colegio San Marcos y como tal ya la diócesis, ¿verdad? No, fue un poquito después. El Colegio San Marcos fue después, pero fue parte de esa inculturación del Evangelio. Monseñor Fray Miguel Celestino, su título de carrera profesional no religiosa, podríamos decirlo, era maestro de escuela. Entonces era un hombre preocupado por la educación de la feligresía desde un inicio. Sí, creo que también asimismo las religiosas como tal, ese ha sido su misión, porque decía, ¿verdad?, del Monseñor Celestino, de la educación. Ellas han... Sí, hay congregaciones específicamente preparadas para servir al pueblo de Dios por medio de la educación. Hay otras con otros carismas para atender enfermos, para acompañar a las parroquias, otras que son específicamente monjas de clausura, pero justamente aquí en San Marcos nos quedamos con las de la educación, ¿verdad? Las de la educación básicamente, a dos colegios. A dos colegios, bueno. Y aquí hablamos un poquito, tocamos mucho el tema de quién fue Monseñor Celestino Miguel Fernández. ¿Qué fue lo que lo caracterizó como obispo, así como tal? Bueno, Monseñor Fray Miguel Celestino no era guatemalteco, es parte de estos misioneros españoles que vienen. Él nace en Vélez Rubio, provincia de Almería, España, en el año 1895. Hace su profesión de votos franciscanos y se hace sacerdote en 1920. En 1920, al ser sacerdote franciscano, lo invitan a ser parte director de un colegio católico, y entonces él, para prepararse académicamente mejor, se gradúa de maestro. Entonces ahí es que tiene ese título y empieza a preparar a los alumnos, precisamente en esa provincia de Almería, España. Después es enviado a la misión de restaurar la provincia del Santísimo Nombre de Jesús de Centroamérica, llamada así porque era el original nombre de la provincia franciscana en Guatemala en la época hispana. Entonces él viene con esa misión de restaurar la provincia franciscana en Guatemala. Construye iglesias en El Salvador, funda colegios católicos en El Salvador, se viene a Guatemala, es rector de la Recolección. De hecho, en la Recolección se le recuerda hace poquitos días, este mes de febrero, se le recordó porque fue también el obispo que consagró la imagen de Jesús Nazareno llamado del Consuelo, allá en la Recolección, porque pues ya él investido de
de la orden del episcopado, o sea, como obispo, consagra solemnemente a Jesús Nazareno del Consuelo en la recolección. Se viene a organizar la diócesis y era un hombre de celo apostólico y devoto propiamente en su rama, ¿verdad? Vamos a comprender que era un hombre que fue parte de la iglesia de su época, que fue misionero y tenía las herramientas profesionales también por ser maestro. ¿Y cuáles fueron las primeras acciones pastorales que él llegó a realizar al venir acá a San Marcos específicamente? Sí, por ejemplo, empieza a organizar las parroquias, hace una visita general a todas aquellas parroquias, se organiza un comité ciudadano para apoyo de Monseñor, con una sede central y varias cantonales, para que le apoyen en la construcción de la catedral y el palacio episcopal de la época. O sea, antiguamente se conocía palacio episcopal al edificio que llamamos Casa Diocesana o Curia Diocesana. Bueno. Entonces, eso es la organización de Monseñor Celestino. ¿Y cómo fue la llegada de Monseñor Celestino acá a San Marcos? Él es designado obispo de San Marcos en el año 1955 y viene la notificación, es agosto de 1955 que el Papa Pío XII lo nombra obispo de San Marcos y viene la bula papal, así se llama el documento del Papa donde a veces hace nombramientos, con el nombramiento de Monseñor Celestino para obispo de San Marcos, Monseñor Fray Constantino Luna para obispo él era español también. Una gran historia porque yo soy amigo personal de un señor, fraile él, que fue su primer secretario, fue su secretario particular de Monseñor Constantino Luna. Y nos cuenta que antes de venir Monseñor Constantino Luna a Guatemala, estuvo en la China de Mao. Imagínate. De allá hasta acá. Ajá, pero en la China de Mao, de aquel que perseguía a la iglesia en un régimen totalitario. Y él estuvo condenado a muerte, pero le aplicaron la ley fuga y pudo escapar. La ley fuga era de que podías correr y si te daban a tu suerte. Entonces, entonces el 5 de enero de 1956, es decir, un mes después que vienen las bulas a Guatemala, son solemnemente consagrados 3 obispos en la Catedral Metropolitana de Guatemala, de manos del nuncio apostólico de su santidad, Monseñor Castigliani, que había sido también el encargado de discernir cómo se podía dividir Guatemala en nuevas diócesis. Antiguamente, pues Guatemala solo estaba dividida entre una arquidiócesis y 2 diócesis, que era Santiago de Guatemala, que era la más antigua, 1531, y elevada a categoría de arquidiócesis en 1743, la diócesis de Los Altos, que había sido fundada en 1921, y la diócesis que ocupaba, a la que pertenecía San Marcos en ese momento, y la diócesis de la Verapaz, con las Verapaces como parte de esas diócesis. Esa diócesis de la Verapaz existió en el siglo XVI, porque recuerda que el emperador Carlos V había nombrado a Fray Bartolomé de las Casas, su primer obispo, para la protección de los indígenas. Pero se dieron cuenta que estaba demasiado cerca de Guatemala y antiguamente las diócesis eran más grandes. Pero en los años 20, 30, sobre todo durante el régimen de Ubico, hubo un desarrollo económico en el que Guatemala no cayó en la depresión. Hubo también un desarrollo de carreteras, donde ya los lugares estaban siendo mayor y mejormente comunicados. Y había un crecimiento demográfico muy grande, y Guatemala desde el siglo pasado, o sea, desde el siglo XIX, había nominado sus cabeceras departamentales como ciudades también. En la Edad Media, ¿qué requería un poblado para tener título de ciudad, aparte de tener mucha densidad demográfica o ser de dimensión geográfica grande? ¿Qué requería? Tener una catedral y una universidad.
Era lo más Era el esencial. requisito indispensable para que una ciudad fuera ciudad. Y entonces Guatemala tenía ciudades en el siglo XIX sin catedrales Sí, ni universidades. Entonces, cuando se da este desarrollo demográfico, cuando se ve que Guatemala no cae en la Gran Depresión de los años 30, que originó la Segunda Guerra Mundial, y cuando se ve que Guatemala ya tiene más y mejores carreteras, el Papa Pío XII organiza y solicita a Monseñor Castigliani, que era el nuncio apostólico, que hiciera un estudio de dónde podían instalarse nuevas diócesis y un nuevo gobierno diocesano. Entonces ahí es que se crean la diócesis de Sololá, la diócesis de Zacapa, de Jalapa, el vicariato apostólico de Petén y otros. Muy bien. Y hablando ya de Papa Pío, aparte de esa circunstancia que nos acaba de comentar, ¿qué otras circunstancias llevaron a Papa Pío XII para crear la diócesis específicamente de acá de San Marcos? La circunstancia era el crecimiento demográfico poblacional, la necesidad de tener un pastor propio que pudiera corroborar y pudiera tener la evangelización propia de estas tierras. El obispo pues es el supervisor de ese proceso de evangelización y de integración del pueblo de Dios a la participación de los sacramentos y a la vida de testimonio cristiano y la vida comunitaria de la iglesia. Hace ratitos también escuchaba la palabra curia y yo quisiera saber cómo fue la función de la creación de la curia de la diócesis. Sí, efectivamente cuando hay una diócesis o se funda una diócesis, automáticamente se crea un cabildo diocesano que también le llamamos curia. Esa es la reunión de los sacerdotes que en comunión con el obispo dirigen la administración pastoral, hacia dónde va a ir la diócesis, qué está haciendo la diócesis, y le permiten al obispo, por medio de los sacerdotes que están pues directamente relacionados con sus parroquias, poder tener una información más concreta y más directa de lo que pasaba en cada una de ellas. Y pasa. Yo también leí que eso mismo está dividido en tres decanatos, creo que es decanatos. Decanatos, que creo que es Tierra Fría, la central y la costa. Ajá. ¿Cómo se formó todo eso? Esos decanatos o regiones están según las necesidades y la geografía del departamento. La región altiplano, que comprende los municipios de Tejutla, Tajumulco, Comitancillo, San Miguel Iztahuacán, Zipacapa, Asunción Tutuapa, Tacaná, incluso Tectitán de Huehuetenango, que pertenece a nuestra diócesis. ¿Tectitán? Sí, o sea, Tectitán de Huehuetenango es parte de la diócesis de San Marcos porque es más fácil acceder a Tectitán vía San Marcos que Huehuetenango. Sí, está mucho más cerca. Ajá, entonces es el único municipio geográficamente de otro departamento que en el plano pastoral pertenece a otra diócesis que no es la de Huehuetenango. Y luego la región del Valle, que es San Pedro, San Marcos, San Antonio, Cucho, Palo Gordo, Río Blanco, San Lorenzo, y la región costa, que son todo Costa y Boca Costa, que es de San Rafael para abajo. Todo. Muy bien. Esa es parte de nuestras regiones. Y aparte de eso, ¿qué territorios también conformaban originalmente la diócesis y cómo ha cambiado eso con el tiempo? Porque me imagino, ¿verdad?, que han tenido un cambio radical ya de 75 años. Sí, bastante. Por ejemplo, fíjate, antes de que existiera la diócesis, el curato de San Pedro Zacatepeques llegaba hasta Coatepeque y el valle de Sibilia. O sea, abarcaba área MAM. No era tanto por geografía o por territorio tan pequeño. Luego, al crearse la diócesis en el año 51, abarca 2 departamentos, San Marcos y Huehuetenango. En San Marcos estaba atendido pastoralmente por los franciscanos y Huehuetenango por los padres Merignol. ¿Quiénes eran los Eran los misioneros estadounidenses que te comentaba. Sí. Ajá. Y posteriormente, en 1971, es decir, 20 años después, se separa de San Marcos la diócesis de Huehuetenango, teniendo a su cargo
el departamento de Huehuetenango, a excepción del municipio de Santa María Magdalena Tectitán. Sí, pues que era lo... Así es. Ah, muy bien. Muchísimas gracias, licenciado José Campoyo. Pues yo digo que para esto hasta aquí la vamos a dejar y pues los invitamos, ¿verdad?, que sigan viendo las demás series donde ya vamos a ahí sí que profundizar mucho más de cómo fue realmente el terreno, por qué está justamente ahí la diócesis y etcétera, ¿verdad? Así es. Pero nos vemos. Me dio muchísimo gusto volver a estar aquí con el licenciado José Campoyo y pues ahí sí que profundizar mucho más el origen de lo que es nuestra diócesis, ¿verdad? Así es, muchas gracias y los invitamos a que sigan en sintonía de Conectados con el Evangelio y todas las plataformas donde va a ser transmitido esta clase de programas en conmemoración de este jubileo de la diócesis de San Marcos. Muy bien.